Vamos con el tercer vídeo, tercera entrega de esta truculenta serie que estamos dedicando a los tribunales de instancia. Pero esta vez nos vamos a centrar en el proceso de acoplamiento de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, ya concretamente de Andalucía. ¿Por qué de Andalucía? Porque ya tenemos la regulación, bueno, más que una regulación, una circular informativa sobre cómo va a ser el desarrollo del proceso de acoplamiento pues, de este personal en nuestra comunidad autónoma. La estructura de las oficinas judiciales, tenemos un total de 5 estructuras. La primera de ellas, 5 estructuras que se van a ir complicando conforme más órganos hay de partida. De todas formas, al final del vídeo vamos a ver dos ejemplos bastante descriptivos, uno de acople más simple, porque la estructura es más sencilla, que es el caso de Arcos de la Frontera, y un acople más complejo, que es el caso de Chiclana de la Frontera. Los dos partidos son de esta primera fase de implantación, por eso los hemos escogido. Bueno, si partimos de partidos con 4 o menos juzgados de primera instancia e instrucción, la estructura simplemente tendría el servicio común de tramitación, nada más. Ojo, hablamos aquí de la estructura de las oficinas judiciales. Luego aparte, pues tenemos la del registro civil. Es decir, que por ejemplo, en un partido judicial con 4 menos juzgados, por ejemplo, Rota, todo el mundo va a confluir en el servicio común de tramitación y en la oficina general del registro civil. Ya digo, esta es la estructura de lo que es la oficina judicial. El registro civil queda fuera de la oficina judicial, pero ya insisto, luego al final del vídeo vemos un par de ejemplos que os van a aclarar bastante todo lo que vayamos diciendo aquí. Como segunda estructura tendríamos las de aquellos partidos con 5 juzgados de primera instancia e instrucción, 5 concretamente, que tendríamos, la complicamos un poquito, el servicio común de tramitación, como antes, más el servicio común general, es decir, el servicio común de toda la vida. No quiere decir que todo el mundo que está en el servicio común, bueno, aparte de que siga todos los actuales en su servicio común, no quiere decir que de los juzgados, de los actuales juzgados, no termine alguien en dicho servicio común general. Ya digo, veremos ejemplos al final. Tercera estructura, vamos aumentando el número y en partidos judiciales que cuenten actualmente con 6 o más juzgados de primera instancia e instrucción, y en su caso no es imprescindible, pero podría tenerlo también, juzgado de violencia sobre la mujer, pues nos iríamos o tendríamos servicio común de tramitación más el servicio común general, como el caso anterior, pero tendríamos que sumar también el servicio común de ejecución. Estructura 4, ya nos vamos a partidos con separación de jurisdicciones, tengan o no violencia sobre la mujer. La estructura, o como podéis ver, es exactamente la misma: servicio común de tramitación, servicio común general y servicio común de ejecución. Y la quinta y última estructura englobaría resto de partidos que no estén en los casos anteriores, que normalmente pues, van a ser o que tengan pues algún otro tipo de órgano diferente. Aquí la estructura sería el servicio común de tramitación del Tribunal Superior de Justicia, que esto solo se va a dar en Granada, Málaga y Sevilla. Tendríamos también el servicio común de tramitación de la Audiencia Provincial, donde la haya, lógicamente, por ejemplo, en Jerez o en Cádiz o en Algeciras, ¿no? Si hablamos de la provincia de Cádiz. Luego el servicio común de tramitación del Tribunal de Instancia, más el servicio común general, más el servicio común de ejecución, los 3 que hemos visto en el caso anterior. Es decir, aquí lo que se añadiría sería, pues si hay audiencia provincial, pues un servicio común para la audiencia provincial, y si hay TSJ, pues un servicio común para el TSJ. Por ejemplo, en Puerto de Santa María, que además de los juzgados mixtos tiene vigilancia penitenciaria, que tiene 2 juzgados de vigilancia penitenciaria, tendríamos, pues, en función del número de mixtos, algunas de las estructuras que hemos visto antes, que apunta todo a que van a tener pues el servicio común de tramitación del Tribunal de Instancia y el servicio común general. Nada más. Y en el servicio común de tramitación de instancia
pues donde va a ir el mogollón de los diferentes mixtos más los de los vigilancia penitenciaria. RPTs, o relaciones de puestos de trabajo. Estos son unos pequeños conceptos que vamos a ver antes de pasar a los diferentes ejemplos y ver cómo se va a desarrollar el acople, porque es importante saber los tipos de RPT que vamos a tener. Bueno, las RPT dice que son las que determinarán la estructura de los centros de destino en áreas o equipos. Las áreas estamos viendo que van a quedar únicamente para partidos judiciales bastante grandes. Por ejemplo, ahora que os estoy narrando esto, que es día 28 de mayo, pues todo apunta a que Jerez de la Frontera pues no va a tener ningún tipo de área. Por ejemplo, Cádiz, pues Cádiz sí. El partido judicial de Cádiz pues va a tener el área penal y el área que engloba resto de órdenes. Pero Jerez, que es un partido judicial grande, o Algeciras, pues en principio no van a tener ningún tipo de área. Bueno, la RPT, pues en cada partido judicial se van a aprobar las siguientes. RPT de la oficina judicial. La oficina judicial, acabamos de ver las diferentes estructuras. RPT del registro civil. Y RPT de las oficinas de justicia del municipio. Estos serían pues los actuales juzgados de paz. En la RPT, de todas formas, efectos de concurso de traslado, pues como vamos a ver que hay puestos diferenciados, pues se va a poder en principio pedir determinados puestos que están retribuidos de manera diferente, porque van a ir diferenciados con un código a efectos de concurso de traslado. Pero bueno, todo eso ya iremos viendo cómo se va desarrollando más adelante. Centros de destino que tendríamos pues serían en el ámbito de la oficina judicial, pues el servicio común de tramitación del Tribunal Superior de Justicia, donde haya sala, resto de servicios comunes de tramitación, sería el del Tribunal de Instancia y de las audiencias provinciales, servicio común general, o los actuales servicios comunes, servicio común de ejecución, donde se creen, que ya hemos visto en qué partidos van. Luego tendríamos aparte cada una de las oficinas generales del registro civil y cada una de las oficinas de justicia en los municipios. Ya digo, a efectos de concurso de traslado, puede que esté un poco más, porque esto no es nada atomizado, puede que esté todo un poco más atomizado y podamos pedir algún puesto concreto, puestos concretos o grupos de puestos concretos que están diferenciados fundamentalmente en las retribuciones. Pues por ejemplo, violencia sobre la mujer, pues los puestos de violencia sobre la mujer de un mismo centro de destino, pues puede que vayan diferenciados y podamos pedir, oye, que yo quiero este puesto que sí tiene el complemento de violencia sobre la mujer. Pero todo lo que sea genérico, pues va a identificar en principio con el mismo código. ¿Vale? Aparte, que es algo ya más particular, estaría la Secretaría de Gobierno. Tipos de puestos. Esto es importante porque va a influir mucho, como vais a ver en el acople. Tenemos puestos genéricos. Los puestos genéricos no tienen ningún contenido funcional individualizado y desarrollan las tareas propias del cuerpo, en las que vienen en la ley orgánica de toda la vida. Ejemplo, pues los juzgados de primera instancia actuales, los juzgados de lo penal, juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados de lo social, etcétera, pues estos no tienen ningún tipo de diferenciación en cuanto a retribuciones y estos serían los puestos genéricos puros. Digo puro porque tenemos también un subtipo que serían los puestos genéricos diferenciados, que no tienen un contenido funcional individualizado, como vamos a ver que pueden tener las jefaturas, que son los singularizados, pero son retribuidos con un complemento específico superior. Ejemplo, pues los puestos que tienen asociado el pago de la guardia, los puestos que tienen el complemento de violencia sobre la mujer, el complemento del servicio común, y creo que paro de contar. Finalmente tenemos los puestos singularizados, que tienen tareas o funciones asignadas de manera individualizada. Y aquí el ejemplo que nos afecta más a los cuerpos generales son las jefaturas.
Garantías para el acople antes de ver las diferentes fases, que todo el mundo lo tengamos claro. Pues hay que tener en cuenta que no vamos a ver mermadas las retribuciones. Todo el mundo debe seguir cobrando lo mismo. Si queréis, no quiero hacer pesar vídeo para el vídeo y leer esta párrafa, pero viene a decir eso. Vamos a seguir cobrando lo mismo, incluidas las guardias. Las guardias, lógicamente, si el que la cobre la tiene que hacer. Pero se va a poder mantener la guardia. Y ahora sí, vamos a ver las fases del proceso de acoplamiento, que tenemos un total de 8 fases. Para el vídeo, si queréis ver esto así con una vista general, yo no me voy a entretener ahora porque lo que voy a hacer a continuación es ir explicando cada una de estas diferentes fases. Las tenéis ahí de manera resumida para que nos sirva de guía. Bueno, empezamos con la fase o la primera fase, que es la libre designación. La libre designación es cómo se van a proveer los puestos directivos y aquellos para los que por su especial responsabilidad y dedicación así se establezca en las relaciones de puestos de trabajo. Bueno, los puestos de libre designación, o conocido como puestos a dedo, esto pues es algo muy excepcional, y puede tomar parte cual funcionario de distintos ámbitos territoriales. Ya digo, esto lo van a poner a dedo, y como ejemplo para que os veáis que esto es una cosa muy singular y muy particular que no vamos a ver en la mayoría de partidos, pues teníamos una plaza, o no sé cuántas se crearán, los compañeros de Granada lo tendrán más controlado, pues la plaza en la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Ya digo, estos son puestos a deo o singularizados, ¿no? O perdón, de libre designación, y es algo muy excepcional. Bueno, luego pasaríamos a los concursos específicos, que esto sí lo vamos a tener en la mayoría de partidos, que son los puestos singularizados para los que no se prevé la cobertura por libre designación, es decir, puestos singularizados que no sean los de libre designación, y estos se van a cubrir por concurso específico, es decir, por méritos. Por una sola vez, bueno, esto sería el ejemplo de la jefatura, pues sería por una sola vez, podrán participar en exclusiva los funcionarios destinados en el municipio donde deban desempeñarse los puestos ofertados, que luego vamos a verlo en los dos ejemplos. Y si el concurso específico quedara desierto, es decir, nadie del partido lo pide, si en la RPT hay algún puesto vacante en el mismo cuerpo al que se refiere a esa jefatura, sí se podría ofertar a gente de fuera. Es decir, nadie del partido lo ha querido, pero hay vacantes para reubicarlo y que venga alguien de fuera. Entonces sí se oferta fuera. Pero si no hay vacante y todos los puestos están titularizados, se ofrecerá a los funcionarios para su cobertura por procedimiento de reordenación o reasignación de efectivo. Es decir, que si no hay vacante suficiente en el partido para que venga alguien de fuera, este puesto se le va a asignar de manera forzosa a alguien del propio partido judicial que no lo haya querido inicialmente. Bueno, y como os decía antes, pues tenemos aquí el ejemplo de la jefatura. Bueno, después la tercera fase simplemente sería identificar, bueno, simplemente aquí va a estar mogollón, sería identificar los puestos a confirmar. Son los puestos de trabajo susceptibles de ser cubiertos por el procedimiento de confirmación, son aquellos con funciones de similar contenido, aun con distinta denominación, a los que viniese desempeñando el personal funcionario con destino en algún órgano judicial o servicio común incluido en el proceso de implantación. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollaría esta fase de confirmación, y tendríamos que se va a hacer de oficio por la consejería. Esto implica que no te van a preguntar, no nos van a preguntar, oye, ¿tú quieres seguir donde mismo estás? No. Si en el tribunal de instancia o en la oficina hay un puesto equivalente al que tenía en el juzgado o en el servicio común, de oficio
se te va a confirmar ahí? Esto lo vamos a desarrollar ahora. Bueno, empezaríamos por los puestos genéricos diferenciados, que hemos dicho que eran los que tenían un complemento diferente o incluso asociado el pago de las guardias, ¿no? Pues os pongo ahí, bueno, puestos de violencia sobre la mujer, actos de comunicación, el servicio de apoyo, ya digo, y los que tienen asociado el pago de la guardia. Pues estos van a ser los primeros en ser confirmados. Vamos a ver después los ejemplos. Pues si te dice, oye, en los juzgados de origen hay 10 personas o 3 personas que cobran el complemento de violencia y en la nueva estructura pues sigue habiendo 3 puestos que cobran esa violencia. Pues esos van a ser confirmados ahí, sin opciones. Nos dice la ley que si hay más puestos genéricos diferenciados en detrimento de puestos genéricos, se ofertarán a los puestos genéricos en reordenación de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaros que crean una plaza más con complemento de violencia sobre la mujer que las que había en origen. Bueno, pues entonces a los de los puestos genéricos, si se les va a ofrecer y decir, oye, alguien de estos puestos genéricos quiere pillar este puesto que tiene complemento de violencia, si lo quiere voluntariamente, perfecto. Si no, pues lo normal es que lo confirmen en el puesto genérico equivalente al suyo. Bueno, en segundo lugar, una vez hemos confirmado, la Junta ha confirmado estos puestos genéricos diferenciados, se dotarían los puestos del registro civil entre los funcionarios del juzgado que actualmente lleve el registro civil, aplicándose el criterio de la antigüedad. Bueno, ¿qué pasa si nadie quiere? ¿Qué es lo que va apuntando manera el tema? Pues aquí tenemos un debate interno, tendremos que ver cómo se confirma al final, pero bueno, yo me inclino por pensar que si nadie lo quiere, se le asignará dentro de ese juzgado a los que menos antigüedad tengan. Digo que no nos ponemos de acuerdo porque, bueno, en principio pues, se podría pensar que queden para la reordenación entre los puestos genéricos de todos los juzgados. Pero yo me inclino porque va a estar un poco más acotado. Ya cuando lo tengamos con certeza, lo sepamos con certeza, bueno, también la Junta ha dicho que va a hacer sesiones informativas donde se va a poder plantear dudas y demás, pues ahí lo iremos aclarando. Y tercero, pasaríamos al resto de puestos. Es decir, primero puestos diferenciados, luego pasamos a cubrir el registro civil y finalmente el resto de puestos. Si solo hay servicio común de tramitación, pues se va, dejamos aparte el registro civil, ya digo, se confirmarían a todos los puestos genéricos. Por ejemplo, el caso de Rota. Allí solo hay servicio común de tramitación dentro de lo que es la oficina judicial y por tanto todos los de los juzgados van a ser confirmados en el servicio común de tramitación, ya digo, una vez estén reubicados los demás. Si hay servicio de ejecución, que veremos en el ejemplo, que es el caso de Chiclana, pues se va a preguntar a los funcionarios de los juzgados, de los diferentes juzgados, cuál es su preferencia, si quieren ir al servicio común de tramitación o quieren ir al servicio de ejecución. Dice que serán confirmados en el servicio de tramitación y reordenados o reasignados en el resto de servicios comunes por el criterio de antigüedad. Aquí cuando hablo de antigüedad en el puesto, antigüedad en el puesto de origen, en el juzgado, para entendernos. Quinta fase, pues sería identificar los puestos que no se han cubierto en la fase de confirmación. ¿A efectos de qué? De reordenarlo. De reordenarlo y lo que no se reordene de reasignarlo de manera forzosa. Ya digo, lo normal es que casi todo el mundo, si no todo el mundo, ya quede confirmado en la fase anterior. ¿Vale? Pero puede ocurrir, pues no sé, alguna carambola, que hayan creado una jefatura, que no la... Bueno, el caso que os comenté antes, creen una jefatura, no la pide nadie, en el partido ya está todo cubierto, no cabe para que venga nadie de fuera y haya que reordenar o reasignar a alguien del propio partido
y asignarle de manera obligatoria esa jefatura. Pero ya digo, esto pues en principio va a ser algo bastante residual, o creo yo que será bastante residual. Bueno, la reordenación de efectivo, os doy un par de detalles, dice que en caso de ofertar puestos que conlleven la realización del servicio de guardia, tendrán preferencia las funcionarias y los funcionarios con destino de procedencia en alguno de los órganos judiciales, incluido en el proceso de implantación con funciones de guardia. Esto pues se nos puede dar pues donde creen servicio de ejecución, ¿no? Hemos visto que serán confirmados los que pidan el servicio común de tramitación, pero los que pidan el servicio común de ejecución, que se considera un puesto diferente, pues estos tienen que ser reordenados. Bueno, pues ahí sí se nos puede dar también un poco el tema de la reordenación de efectivos. Pues los servicios comunes de ejecución, lo vamos a ver en el ejemplo de Chiclana, hay puestos que llevan asociado el pago de guardia. ¿Quién va a tener preferencia para que se le asigne un puesto con la guardia? Quien ya la viniera cobrando en el puesto de origen. El resto de puestos de trabajo ofertados se adjudicarán igualmente teniendo en cuenta la mayor antigüedad, pero ya en el cuerpo, no en el centro de destino. Aquí nos dice la circular en el cuerpo, sí, escalafón, ¿no? Bueno, otra vez identificaríamos los puestos no cubiertos en la fase anterior y pasaríamos a la siguiente y última fase, que es la reasignación forzosa. En la reasignación forzosa, os doy también algún detallito, pues mediante la reasignación forzosa se cubren los puestos de las diferentes unidades de la oficina judicial que hayan quedado vacantes tras la resolución de los procedimientos anteriores, y se realizará la reasignación forzosa mediante la adjudicación definitiva de los puestos incluidos en las RPT no cubiertos, aplicando una vez más, como en la reordenación, el criterio de antigüedad en el cuerpo, no en el puesto, en el cuerpo. Y una pregunta que nos vienen haciendo mucho es qué pasa con el personal interino o el titular que está en una comisión de servicio o en una sustitución y demás. Bueno, aquí tenemos que diferenciar lo que son plazas titularizadas de plazas vacantes. Plazas titularizadas son las que van asociadas a un titular concreto, aunque estén provisionalmente ocupadas por una persona diferente, sea titular, en sustitución o sea interino. Bueno, las plazas titularizadas nos dice que el personal interino nombrado para la cobertura de puestos de trabajo reservado a personal funcionario con destino definitivo en puestos genéricos que se encuentren en situaciones que den derecho a la reserva de puestos serán asignados a los puestos de trabajo adjudicados al funcionario o funcionaria titular con reserva de puestos. Entonces, por ejemplo, un interino que está cubriendo una baja, pues el titular va a participar o lo van a confirmar donde sea, y el funcionario interino pues va a ir asociado, como está actualmente, a esa plaza concreta, ¿no? O igualmente, el funcionario interino que cubre a un titular que se ha ido en comisión de servicio o en sustitución, pues va a ser el titular el que va a participar en la reordenación, y el destino de ese interino pues va a ir vinculado a donde termine la plaza que tiene reservada ese titular. Es decir, interino se mantiene en la plaza junto con el titular. Bueno, los funcionarios que ocupen provisionalmente puestos de trabajo por el procedimiento de sustitución, las sustituciones de titulares para la cobertura de una plaza por un titular se da en licencias de larga duración, o por ejemplo las plazas de las liberaciones. Si hay un titular ocupando una plaza en sustitución, dice que se le mantiene en esta situación mientras se mantenga la causa que dio origen a la convocatoria del procedimiento. Es decir, un titular que está en sustitución en la plaza de un liberado, pues mientras la liberación se mantenga, pues se va a mantener al titular en esa sustitución.
Luego, por otro lado, como os decía antes, tenemos plazas vacantes que no tienen ningún titular asociado, como su propio nombre indica. Aquí nos dice la círcula esta informativa que una vez resuelto el procedimiento de acoplamiento, terminado con las 8 fases que hemos visto antes, los puestos vacantes que pudieran existir serán ofrecidos a los funcionarios que estén ocupando comisiones de servicio o sustituciones o a los interinos que los vinieran ocupando, dando preferencia a las comisiones de servicio y a las sustituciones sobre las interinidades, ¿vale? Manteniéndose en los puestos que sean continuidad de los que venían ocupando, si existen en la nueva estructura con similares funciones, aun con distinta denominación. Es decir, sería una especie también de confirmación, ¿no? Sí, lo normal es que las plazas, más o menos, de una o de otra manera, terminen todas en la nueva estructura. Pues lo normal es que al final no termine nadie cesado. Pero si se da alguna carambola que, ya digo, como la que os comenté antes de la jefatura, que haya que recurrir a alguien de fuera y venga un extra, o que se suprima alguna plaza, que en principio no hay amortizaciones ninguna. Pero bueno, si la plaza deja de existir, pues sí se podría dar el caso de que pues, se pierda esa comisión, esa sustitución o esa interinidad. Pero ya digo, lo normal va a ser que no. Y luego, en caso de que hubiera más interinos de puestos de plantilla que puestos vacantes, se mantendrán los que tengan más antigüedad en el puesto vacante. ¿Vale? Eso es el caso, pues eso, que queden más interinos que vacantes. Pues ahí pues se primaría la antigüedad en el puesto vacante. Y ahora sí que sí, vamos con los dos ejemplos. Empezamos con el ejemplo de acople de Arcos de la Frontera, que es más sencillo, y luego pasamos al de Chiclana de la Frontera. Mira, en Arcos de la Frontera, bueno, son ejemplos que podéis prácticamente aplicar a vuestro partido judicial también. Tenemos un servicio común con 3 gestores, 2 tramitadores y 3 auxilios. Todos tienen su complemento especial, ¿no?, de actos de comunicación específico. Tenemos el mixto 1 con 2 gestores, 3 tramitadores y un auxilio. El mixto 2, que es el que tiene registro civil o tiene asociado el registro civil, que tiene 2 gestores, 4 tramitadores y un auxilio. Y el mixto 3, que es el que lleva violencia sobre la mujer, con 2 gestores, 3 tramitadores y un auxilio. Y finalmente, mixto 4, con 2 gestores, 3 tramitadores y un auxilio judicial. Bueno, en total tendríamos 33 funcionarios, o 33 plazas en plantilla, 11 gestores, 15 tramitadores y 7 funcionarios de auxilio judicial. Bueno, toda esta gente va a terminar en un gran saco, bueno, que a su vez tiene un par de sacos, bueno, un primer saco que sería el registro civil, con un gestor, un tramitador y un auxilio, que de dónde van a salir, pues como hemos dicho antes, estas 3 personas, que además sus puestos son compatibles con los de la oficina del Tribunal de Instancia, pero estas 3 personas tienen que salir del mixto 2, porque ese es el juzgado que actualmente lleva el registro civil. Pues en principio, uno de los 2 gestores vendrá al registro, uno de los 4 tramitadores y el funcionario de auxilio judicial. Ojo, que no quiere decir que luego vayan a terminar todos trabajando en el registro civil. Actualmente en Arcos el registro civil lo lleva una persona. No van a quitar ahora 2 de los mixtos y centrarlo en el registro. Pero son puestos compatibles, como os decía, con los de la oficina judicial. Así que ya será el director de la oficina, el letrado, el que diga, pues, de estos 3, o si son 2, los 3 o 1, los que van a terminar realizando de manera efectiva el trabajo propio de la Oficina General del Registro Civil. Y aparte, ya esto sí es oficina judicial, tendríamos el servicio común de tramitación del Tribunal de Instancia, con 10 gestores, 15 tramitadores y 7 auxilios. Y ahora, si os fijáis, por ejemplo, en los gestores tenemos una jefatura, esto es nuevo, 2 con actos de comunicación. Fijaros que antes teníamos 3 gestores con actos de comunicación en el servicio común,
se ha perdido uno a favor de la jefatura, el problema va a estar que uno de esos 3 gestores de actos de comunicación actuales no coja la jefatura. Ahí es donde puede empezar las carambolas, entre comillas, que os decía antes. Bueno, tenemos también 2 de violencia sobre la mujer, que fijaros que coincide con lo que habría actualmente, luego esos serán confirmados, más 5 con guardia. Bueno, hay que tener en cuenta que los de violencia también llevan asociada la guardia y los del registro civil también llevan asociada la guardia. Pero bueno, es lo característico, ¿vale? La violencia sobre la mujer, independientemente que lleve guardia. Los 15 tramitadores, fijaros que también tenemos una jefatura, que eso no existía antes, tenemos 2 con actos de comunicación, igual que lo que teníamos en el servicio común, luego esos 2 tramitadores del servicio común actual serán confirmados en el servicio común de tramitación del tribunal de instancia en estos puestos genéricos diferenciados que llevan asociado el pago de los actos de comunicación. No hay más, no van a tener opción, confirmado. Y luego tenemos 3 de violencia sobre la mujer, que coincide también con lo actual, luego serán confirmados también, y 9 con la guardia, 9 puestos que llevan asociado el pago de la guardia. Finalmente, pues los auxilios judiciales, tenemos 7 auxilios, una jefatura, 3 de actos de comunicación, que coinciden con los actuales, como podéis ver arriba, uno de violencia sobre la mujer, que como podéis comprobar también coincide, será confirmado, y uno que lleva asociado el pago de la guardia. En total tenemos 34, 12 gestores, 16 tramitadores y 7 funcionarios de auxilio judicial. Como podéis comprobar, se crea una plaza de tramitación, pues que puede dar lugar pues a que haya ahí una vacante, pues que haya que cubrir después por interioridad o por comisión de servicio, por como sea. En principio, comisiones de servicio, salvo que hubiera que reacoplar a los que ya están ahí. Pero en principio, siendo una plaza más, no se deben de perder ninguno de los puestos actuales. Ya digo, puede darse la circunstancia de la jefatura, que venga alguien de fuera, en fin, y jueguen con alguna vacante. Pero ya digo, esos son casos muy particulares, que habría que estudiar uno por uno. Y terminamos con el ejemplo de acople en Chiclana de la Frontera, que es un caso más complejo, que tiene diferentes o más centros de destino en la nueva estructura y por tanto se pueden dar más circunstancias diferentes. Pero bueno, partimos en Chiclana de un servicio común de notificaciones y embargo con esa plantilla que tiene su complemento de actos de comunicación. Luego tenemos mixto 1, mixto 2, que es el que lleva registro civil, que hay ahí actualmente un refuerzo. Mixto 3, con 3 gestores, 4 tramitadores y un auxilio. Y el mixto 4, que lleva violencia, con 3 gestores. Bueno, también tiene un refuerzo. Y el mixto 5 y el mixto 6. Fijaros que aquí como particularidad, aparte, tenemos pues 2 refuerzos. Los refuerzos, ya he dicho consejería, que los refuerzos ordinarios finalizarán y que los refuerzos de pacto de Estado sí se mantienen. Es decir, no menciono ya más los refuerzos y los dejamos fuera de la estructura porque no forma parte de la estructura definitiva. En total tendríamos 59 funcionarios más esos 2 refuerzos, pero bueno, y que son 21 gestores en plantilla, 27 tramitadores y 11 auxilios judiciales. Ya digo, aparte los 2 refuerzos, que ya sí, no los menciono más. Bueno, toda esta estructura va a confluir en esta nueva estructura, que no es tan simple como lo que acabamos de ver de Arco, que solo tenía el servicio común de tramitación y la oficina del registro civil. Aquí tenemos pues registro civil, servicio común general, servicio común de tramitación del tribunal de instancia, servicio común y servicio común de ejecución. Bueno, os voy a dejar el total puesto ahí y ahora vamos comentando. Fijaros que se ha aumentado
una plaza de la plantilla originaria, dejando fuera los refuerzos. Concretamente hay una plaza más de tramitación. Bueno, ¿cómo va a ser el acople aquí? Bueno, pues el registro civil, fijaros que tiene 2 gestores, 3 tramitadores y 2 funcionarios de auxilio judicial. Estos puestos todos compatibles con los de la oficina judicial. Y además mantienen su guardia porque como vienen del personal que cobraba guardia, pues se le ha respetado, como es una garantía que hay de que nadie pierda retribuciones. Pero tendrán que hacer las guardias dentro de los turnos que se establezcan. Aquí la duda, pues la que os comenté antes. Si nadie del mixto 2, que es el que actualmente lleva registro civil, quiere el registro civil, va a poder irse o elegir otra plaza del servicio común general, del servicio común de tramitación o del tribunal de instancia o del servicio común de ejecución. Está por ver, pero ya digo, en principio yo me inclino que confirmarán 2 gestores, 3 tramitadores y 2 funcionarios de auxilio de ese mixto 2. Pero ya digo, lo confirmaremos esto más adelante. Luego, en el servicio común general, que sería el equivalente al actual servicio común que tienen, fijaros que pasa a tener 3 gestores, 3 tramitadores y 9 funcionarios de auxilio judicial. Partía de 3 gestores, lo mismo, 2 tramitadores, tiene uno más, que va a ser la jefatura, y 9 de auxilio judicial, que antes tenía 4. ¿Por qué tiene más? Pues por el tema de las salas de vista, por ejemplo, que se va a llevar desde el servicio común general. Entonces, pues parte de la plantilla de los actuales juzgados pues va a terminar en el servicio común general, porque fijaros que en el servicio común de tramitación del tribunal de instancia no hay ningún funcionario de auxilio judicial, ni tampoco los tenemos en el servicio común de ejecución. Entonces los auxilios, sus destinos, son solamente registro civil y servicio común general. En el servicio común, bueno, no he comentado, en el servicio común general, fijaros que hay 3 jefaturas, una de cada cuerpo. En el servicio común de tramitación del tribunal de instancia también hay una jefatura de cada cuerpo. Y ya si os dedicáis a comparar pues los complementos de violencia sobre la mujer, los de actos de comunicación y los de guardia, pues podréis ver cuáles van a ser confirmados y cuáles no. Fijaros que tenemos 3 gestores con complemento de violencia que coinciden con los 4 gestores del mixto 4. Pues eso, con los 3 gestores del mixto 4, pues esos 3 gestores serán confirmados en estos puestos de aquí. Salvo que alguno inicialmente pues consiga coger la jefatura. De tramitadores tenemos 2 de actos de comunicación, que es lo que había en el servicio común, 3 de violencia sobre la mujer, que actualmente había 4, más el refuerzo, que el refuerzo no lo contamos, pero bueno, había 4, ahora pasan 3, pues se ve que una plaza la absorbe la jefatura. Ya estará por ver si es uno de estos 4 tramitadores originarios con violencia, es el que coge la jefatura. Que no, pues empezarán los problemas de que tenemos que reubicar a un tramitador con violencia dentro de una estructura que no contempla esa plaza. Pero bueno, se prevé que nadie pierda sus complementos. En principio seguiría cobrándolo, mientras no se mueva voluntariamente, todo eso está previsto. Y en el servicio común de ejecución, fijaros que tenemos también una jefatura de gestión, pero ya no tenemos ninguna de tramitación. Y puestos con guardia. Ya digo, bueno, echarle un ojito más detenido, pero más o menos con lo que hemos visto del ejemplo de Arco y el ejemplo de Chiclana, pues podréis trasladar un poco lo que podría ocurrir en vuestros partidos judiciales. Y nada más, aquí termina el vídeo, compartirlo con los compañeros de vuestros juzgados o de otros juzgados que conozcáis, porque en fin, no llegamos a todo el mundo.
Cualquier duda, pues nos la preguntáis cuando pasemos por los órganos, o a través de WhatsApp, o nos llamáis por teléfono, en fin, por las vías habituales. Venga, un saludo.